Hola chicos, esta semana, de acuerdo a nuestro plan de actividades remotas, terminaremos el módulo de estudio técnico con el último subcapítulo que es Ingeniería del Proyecto. Este ítem tendrá dos videos y posterior iniciaremos con el estudio organizacional. Entonces, la ingeniería del proyecto es el conjunto de conocimientos de carácter científico, técnico y tecnológico que permite determinar el proceso productivo o cuál es el proceso productivo óptimo para la utilización racional de los recursos disponibles destinados a la fabricación de una unidad de producto. ¿Cierto? En este caso, como ustedes ya calcularon cuál es su tamaño del proyecto, es decir, cuántas unidades al año del producto ustedes van a producir, con la ingeniería del proyecto se va a poder determinar el proceso productivo y con él asociado a materias primas, insumos y materiales necesarios para producir ese tamaño de proyecto, los equipos, herramientas, materiales necesarios para ello, la mano de obra y con ello pues todo lo asociado también a la distribución de planta. Entonces aquí como ustedes lo pueden ver, incluye, como ya lo había mencionado, una identificación de materias primas, materiales e insumos, la identificación del equipo, la maquinaria y el software, si es el caso también, la descripción del proceso productivo. También vamos a determinar cuál es la distribución óptima de la planta y pues por supuesto asociado a esta ingeniería del proyecto están todos los costos de producción, que son los directos e indirectos. Este capítulo de costos de producción directos e indirectos lo veremos en detalle en el módulo financiero. Por ahora lo que se espera con este estudio técnico es que ustedes identifiquen unos costos básicos que se mejorarán en el estudio financiero. Entonces, lo primero que se debe establecer en el estudio técnico de ingeniería del proyecto es la descripción técnica del producto. Parte de este ejercicio ustedes ya lo hicieron en el estudio de mercado, en la sección de producto, servicio y su propuesta de valor. Ustedes aquí ya hicieron una descripción un poco más cualitativa del producto. Seguramente algunos grupos avanzaron significativamente en esta parte. Lo que se espera en este ítem del estudio técnico de ingeniería del proyecto es que ustedes describan una información más técnica relacionada o asociada con su producto. ¿Qué tipo de información debe incluir? Entonces, el nombre técnico del producto. Si ustedes de pronto revisan los productos que consumen en sus hogares, por lo general existe un nombre comercial que es con el que todos lo conocemos y se consiguen en los supermercados o en las tiendas de comercio, pero asociado a ese nombre comercial muchos de ellos tienen un nombre técnico o científico que está directamente asociado como con los componentes técnicos que vinculan este producto, ¿cierto? Entonces ustedes tienen que identificar si para el caso de ustedes existe un nombre técnico asociado a ese producto que ustedes van a generar. El nombre comercial que lo traen de su estudio de mercado, la composición, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros estamos hablando aquí de algún tipo, por ejemplo, de producto asociado, por ejemplo, con una botella. Entonces ustedes tienen que identificar esa botella, qué materiales lo componen, ¿no? Si tiene, por ejemplo, cascarilla de arroz, o si tiene algunos polímeros, o si tiene otros componentes que vinculan o están asociados a ese producto. Ustedes tienen que identificar esa composición técnica de ese producto. Está la forma de presentación, si ustedes lo van a vender en botella, en caja, en bolsa, eso ustedes lo tienen que definir. La unidad de medida que viene en el empaque que ustedes han destinado, entonces si eso es kilogramos, galones, centímetros cúbicos, metros cuadrados, ustedes tienen que definir esa unidad de medida. Por supuesto, estas variables o estos aspectos a tener en cuenta en la ficha técnica o en la descripción técnica del producto no es la misma para todos. Ustedes tienen que identificar de esa información cuál podría ser relevante para su producto o su servicio.
¿cierto? Otra de las informaciones o de los ítems que ustedes deben tener en cuenta en la descripción técnica del producto es la forma de almacenamiento y transporte, cómo se debe almacenar. Ustedes recuerden, por ejemplo, cuando se habla de alimentos, dicen que una vez abierto el producto se debe refrigerar y que este debe estar refrigerado a tantos grados centígrados. Entonces eso es parte de lo que ustedes deben identificar en esta ficha técnica. La vida útil estimada, ustedes saben que muchos productos tienen fechas de vencimiento, dicen la fecha del lote, es decir, el lote en el cual se produjeron, y también la fecha en la cual vencen o se termina o se estima su vida útil, ¿cierto? Y otras características que ustedes consideren necesarias y que permitan reconocerlo y diferenciarlo de otro tipo de productos. Entonces yo acá tengo en la ficha técnica y en la presentación que ustedes ya tienen un ejemplo con un nombre de producto que es helado de leche. Entonces la descripción del producto, entonces dice que es una mezcla congelada a base de leche saborizada, coloreada y batida, y que al contener leche lo diferencia de los otros helados por su contenido de grasa y proteína, permitiendo más cremosidad con el proceso de batido. Luego dice dónde lo elaboraron, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ustedes ahí tienen que decir, se elaboró de acuerdo a la dirección de la localización óptima que ustedes definieron. Ahí ustedes lo identifican. Importante decir, por ejemplo, en esa ubicación que ustedes ya definieron, a qué temperatura ambiente se encuentra, cuántos metros sobre el nivel del mar se encuentra esa ubicación, porque recuerden que esos son variables que determinan también mucho características del producto, ¿cierto? Inclusive de procesos productivos. La composición en este caso nutricional, entonces carbohidratos tanto, proteína, lípidos, agua, minerales, calorías aportadas, etcétera. Esto es un alimento y por tanto pues la composición se describe así. Hay otros productos, por ejemplo la tela, que dice tanto por ciento de algodón, tanto por ciento de elastano, tanto por ciento de otro tipo de material según la tela, ¿cierto? La presentación y empaques comerciales, entonces acá dice que hay una presentación individual por 60 gramos y una presentación individual por 120 gramos. ¿Cuáles son, por ejemplo, en este caso, que es alimentos, las características organolépticas? Entonces dice que tiene una textura suave, buena elasticidad, producto congelado en estado sólido, ¿cierto? Parte de esas características ustedes se supone debieron haberlas identificado en su estudio de mercado, y pues aquí hay una presentación, una imagen del producto que también la pueden traer del estudio de mercado, donde yo pues les exigí ese elemento dentro de la propuesta de valor. El tipo de conservación, entonces acá pues hay varios ítems: medio ambiente, refrigeración, congelación. Acá dice que debe ser congelación con temperatura de menos 18 grados centígrados. Consideraciones, por ejemplo, para almacenamiento, entonces tener en cuenta la cadena de frío con temperatura constante de congelación de menos 18 grados centígrados. En este caso, por ejemplo, está la formulación de cómo se construyó, o digamos que incluye información referente al proceso productivo, ¿cierto? Muchas veces esta información no es fácil de conseguir, otras veces sí, ustedes son autónomos de definir si es información que ustedes pueden incluir dentro de la ficha técnica. Entonces formulación, por ejemplo, acá dice materia prima, insumo y el porcentaje que se utilizó de él. Entonces leche cruda fresca, entonces base de cálculo, azúcar tanto por ciento, carboximetil celulosa SMC tanto, fécula, leche en polvo, crema de leche, grasa hidrogenada, margarina, yema de huevo, tanto, ¿cierto? Entonces esto ya me indica a mí, por ejemplo, si yo tengo que producir no sé, mil helados de leche, pues yo ya sé exactamente con estos porcentajes que están aquí incluidos en esta ficha técnica de ejemplo, cuánta cantidad de cada uno de estos materias primas o insumos yo debo conseguir para producir esa cantidad de helados que necesito. Eso es muy importante porque además les permite a ustedes o los ayuda a generar su capacidad de producción. Recuerden que ustedes también tienen que identificar la capacidad de producción de su proyecto para determinar si es limitante o no del tamaño del proyecto, y conocer estos porcentajes y conocer el proceso productivo les va a permitir a ustedes con mayor facilidad identificar esa capacidad de producción. También dice aquí vida útil estimada, entonces dice condiciones de refrigeración 20 días. ¿Cierto? O sea, si ustedes superan los 20 días es muy probable, porque por ejemplo tiene leche, que este sea un producto que se dañe, ¿cierto? Eso es parte de lo que ustedes deben identificar. En caso de que sea un servicio, en caso de que sea por ejemplo un producto no perecedero, entonces ustedes ahí tienen que identificar, por ejemplo, si es un producto no perecedero, si es un electrodoméstico, cada cuánto hay que hacerle mantenimiento, ¿cierto?
qué tipos de cuidados se deben hacer, de pronto si hay un manual de uso, o sea, aparte de eso es lo que ustedes deben incluir en esta ficha técnica del producto. Si acá dice instrucciones de consumo, entonces consumirse en el menor tiempo posible una vez se rompa la cadena de frío. En caso de que sea un electrodoméstico o otro tipo de producto de bien, ustedes deberían indicar ahí instrucciones de uso y de mantenimiento. Una vez que ustedes han identificado esa ficha técnica del proceso, del producto o del servicio, ustedes empiezan a definir el proceso productivo. La mayoría de ustedes son ingenieros industriales, con seguridad pues esto va a ser mucho más sencillo para ustedes. Para los que no son ingenieros industriales, acá hay unas pequeñas generalidades. Yo solo espero que en el documento técnico se encuentre al menos un diagrama básico de cómo es el flujo de producción o el proceso productivo, pues para identificar qué pasos son los que se siguen para transformar esa materia prima, esos insumos, en el producto final o en el servicio final que ustedes van a prestar, ¿vale? Entonces, ¿qué es un proceso productivo? Entonces, la descripción del proceso de producción o de prestación de servicios define la forma como una serie de insumos, materia prima, materiales, se transforman en unos productos o servicios finales, que son los que se le van a entregar al cliente, mediante la participación de tecnología que combina mano de obra, maquinaria, unos métodos y unos procedimientos de operación. ¿Cierto? Entonces, acá hay un esquema muy sencillo de lo que refleja un proceso productivo. Hay un estado inicial, es decir, hay una cantidad de materias primas, de insumos, de materiales que ingresan a una serie de operaciones, ¿cierto? Donde se van a transformar esas materias primas en un producto terminado o un estado final, que en este caso pues es el producto principal que se va a entregar. Pero también es importante identificar que a partir de ese proceso productivo se van a empezar a generar una serie de subproductos o unos residuos, que también es importante desde la ingeniería identificar el destino de esos residuos y de esos subproductos, ¿cierto? Entonces, existen varias formas de diagramar un proceso productivo. Yo les voy a mostrar dos, que es lo que yo esperaría que ustedes puedan establecer como grupo y poder definir alguna de las opciones y plasmarlo en su documento. Existe el diagrama de bloques. El diagrama de bloques simplemente es como la figura que ustedes pueden ver en la presentación, donde ustedes en cada uno de los bloques van a indicar cuál es la operación que se va a realizar, el paso a paso que se va a realizar para transformar esos insumos, esa materia prima, en el producto final, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá dice calentar el líquido A durante 5 minutos a 90 grados centígrados, que es importante en cada una de las operaciones o en cada uno de los bloques identificar variables como el tiempo de duración de esa variable, ¿cierto? Y otras variables. En este caso, si hablamos de temperatura, entonces hablar de las temperaturas en una unidad de medida estándar para que todos lo puedan identificar y entender, ¿cierto? Por eso yo les decía que inclusive esto es parte de información que les sirve para calcular su capacidad de producción, porque identificando el proceso productivo y el tiempo que demora cada operación en ese proceso productivo, ustedes al final van a identificar una unidad, cuánto tiempo requiere para generarse. Entonces esto es muy sencillo. Yo lo que espero es que adicional al diagrama que ustedes establezcan, se describa, se haga una narración, un texto donde se describa cada una de las operaciones y qué involucre cada una de las operaciones. Entonces, si nosotros vamos a decir, no, es que en este caso se calienta, entonces yo necesito saber qué se calienta: el agua, una mezcla, esa mezcla que contiene, ¿cierto? Cuánto tiempo se debe calentar, a qué temperatura, en qué máquina. O sea, se debe describir con detalle cada una de las operaciones que componen ese proceso productivo, porque es lo que a mí me va a permitir determinar o conocer realmente ustedes cómo van a generar ese producto o ese servicio. Qué personas, por ejemplo, participan en cada una de las operaciones, si participa un operario, si participa el supervisor, el jefe de planta, qué tipo de operario es el que se requiere. O sea, acá es importantísimo que en cada operación ustedes en su descripción detallada involucren la materia prima que participa, la mano de obra, el equipo, la maquinaria, si participa un software, cuál es, los tiempos y otras variables de proceso que nos va a permitir determinar exactamente cómo se va a
generar ese producto o ese servicio. Recuerden que este estudio técnico es muy propio de los ingenieros y por tanto es importante que ustedes aquí involucren la razón de ser de su profesión, ¿sí? De su carrera, que es la ingeniería. Entonces es importante que ustedes puedan, a partir de este diagrama, detallar muy bien cada una de las operaciones para yo poder, una vez lo lea, identificar realmente cómo se va a generar cada unidad o cada producto o servicio que ustedes han definido. Entonces, uno, como repito nuevamente, una de las formas de diagramar los procesos productivos se llama diagrama de bloques. Hay otra que es muy conocida, esta por lo general es la más usada en términos, por ejemplo, de los ingenieros industriales, y se llama el diagrama de flujo. El diagrama de flujo lo que hace es utilizar una serie de símbolos. Cada símbolo significa o tiene un significado desde el campo de las operaciones, que me indica de manera muy sucinta cómo va o qué operación sigue el orden, o qué operación en orden sigue para generar ese proceso, ese producto o ese servicio. Por lo general el diagrama tiene un inicio, que ustedes lo pueden ver aquí en este diagrama, y tiene un final, y entre ellos dos tiene una serie de operaciones o de actividades que se realizan y que está asociada, por ejemplo, a indicar los tiempos y a indicar equipos, espacios, ¿cierto?, que se requieran en cada una de esas operaciones. Entonces aquí, por ejemplo, nos dice que para el tornado requiere 12 minutos, en la inspección de desechos 3 minutos, espera al transporte 15 minutos, al almacén 5 minutos y hasta el embarque 2 días, y ahí termina, por ejemplo, ese proceso productivo, ¿cierto? ¿Qué es importante cuando hacemos un diagrama de flujo? Es identificar qué significado tiene cada uno de los símbolos y poderlos utilizar de la mejor manera, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes ven un diagrama de flujo, en un diagrama de flujo, un círculo, ese círculo indica una operación, ¿cierto? Siempre ese círculo indica una operación, y son las fases principales o las operaciones, las fases principales del proceso, ¿cierto? Indica cada uno de las actividades, operaciones principales del proceso. Entonces, agrega, modifica, montaje, ensamble, empaque, todas esas actividades que son esenciales a la hora de producir el producto o el servicio que ustedes han identificado. También podemos encontrar los cuadrados. Estos cuadrados indican inspección. Ustedes saben que un proceso productivo, cada cierto número de operaciones o donde hay cuellos de botella, por ejemplo, donde hay puntos críticos, se deben identificar unos puntos de inspección realmente para verificar, por ejemplo, la calidad y la cantidad de producto que se está generando, ¿cierto? Ustedes saben que es muy importante cuando se habla de producto también o de servicio, siempre conservar las calidades, los estándares de calidades que ustedes le han prometido al cliente, ¿cierto? O que ustedes han prometido ya como una campaña de expectativa, y por eso es importante dentro de su proceso de producción generar estos espacios de inspección. También tenemos esta flecha que me indica transporte, y como su nombre lo dice, indica el movimiento de materiales de un lugar a otro, ¿cierto? Entonces yo pasé de la sección de inventario a la sección de corte, y luego de ahí pasé a la sección de ensamble, y luego de ahí a la sección de empaque. Entonces este transporte me indica que yo estoy moviendo el producto, que en este caso es en proceso, los materiales o los productos en proceso, de un espacio a otro, de una línea de producción a otra, ¿cierto? Está la D, que es espera, y lo que me dice o significa es la demora que hay entre dos operaciones, o abandono momentáneo, ¿cierto? Entonces yo voy a decir, no, es que entre la operación de corte y la operación de ensamble demoro 5 minutos debido a que se tiene que transportar, o debido a que se tiene que esperar, o debido a que hay que esperar a que la máquina se cargue, o que el operario cambie de turno. Entonces ahí se tienen que identificar esos tiempos de espera, que también, como yo les decía en algún momento, de una jornada de 8 horas, no son las 8 horas netamente productivas, sino que siempre hay lo mismo pasa en el proceso, siempre hay unos periodos de espera, de esparcimiento, de descanso,
descanso, y lo mismo sucede en un proceso productivo, sin identificar que por lo general hay procesos que no son continuos, sino que deben esperar a que un proceso que le antecede termine o que una operación que le antecede termine para poderle dar continuidad al proceso productivo, al flujo continuo de producción. Entonces esos momentos de espera también se deben contabilizar a la hora de decir cuánto demora en producir una unidad de ese producto. Tenemos este triángulo invertido que indica almacenamiento, y lo que significa es el depósito de un objeto bajo vigilancia en un almacén, ¿cierto? Entonces cuando yo digo, no, es que llegó la materia prima, la pesé y la ingresé en el programa de inventario y luego la guardé. Entonces, ¿cuánto tiempo dura guardada o almacenada esa materia prima antes de iniciar con la primera operación o con la siguiente operación del proceso productivo? Eso es parte que ustedes deben también identificar en su proceso productivo. Y tenemos unas actividades que se llaman combinadas. Si ustedes se dan cuenta, aquí está el círculo de operación y el cuadrado de inspección. Indica pues que se están haciendo varias actividades al mismo tiempo. Entonces, en esta operación, que por ejemplo es ensamble, ahí mismo va a tener un punto de control de calidad para determinar si ese ensamble se está haciendo de la manera correcta y en el tiempo establecido. Esos son los símbolos básicos en un diagrama de flujo. Lo que ustedes tienen que hacer es primero identificar cuáles son esas fases o esas operaciones que se deben realizar desde que llega la materia prima hasta que sale el producto terminado, empacado o embalado, si es el caso. Ustedes tienen que identificar esas actividades paso a paso que se deben hacer para poder realizar este diagrama de flujo y dar paso a la descripción detallada de cada una de las operaciones. Cuando yo ya tengo pues eso definido, se debe identificar la cantidad de materia prima e insumos que yo voy a necesitar para poder producir el tamaño del proyecto cada año según el cálculo que yo he realizado. Si ustedes, como ya lo he mencionado, la materia prima e insumos es los primeros materiales, es lo que ingresa, es el insumo que ingresa al proceso productivo para ser transformado en un producto final. Es muy importante que ustedes dentro de la elaboración de su producto y la identificación de su producto establezcan o identifiquen y listen inicialmente cuáles son esos materiales, esa materia prima, esos insumos que ustedes necesitan para producir el producto, ¿cierto? Entonces, si nosotros, como yo les mencionaba, del helado de leche, pues necesitamos la leche, ¿cierto? Necesitamos, ahí hablaban de huevos, necesitamos de leche condensada si es el caso, necesitamos, entonces, ¿qué materia prima e insumos se necesitan? Que necesitamos azúcar, agua, entonces necesitamos para producir ese producto. Ustedes deben hacer un listado inicial de cuáles son esos elementos, esos insumos, esa materia prima que ustedes identifican para poder identificar cada uno de esos elementos que son necesarios para ingresar al proceso productivo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, sí, a eso se le conoce como balanza de materiales necesarios, de materia prima, insumos y materiales necesarios para producir las unidades necesarias o definidas en su tamaño del proyecto. Por eso aquí, cuando hablamos, ejemplo, volumen de producción 1500 unidades, para ustedes el referente es su tamaño del proyecto año 1, por ejemplo, que van a ser 23.000 unidades, 150.000 unidades. Ustedes son los que tienen que identificar eso. Pero antes de yo poder decir por esa cantidad de productos, yo primero debo identificar, para generar una unidad, qué necesito, ¿cierto? Para generar una unidad de ese producto, qué elementos necesito. Entonces aquí, por ejemplo, tengo harina, azúcar, grasas, leche, sal, aromas naturales, envases, ¿cierto? Son ejemplos. ¿Qué debo además identificar? En qué unidad de medida está. Entonces, la harina, por ejemplo, en toneladas, el azúcar en toneladas, la grasa en kilogramos, la leche en litros, la sal en kilogramos, los aromas naturales en litros, los envases en unidades. Y ahora tengo que identificar esa cantidad. ¿Cómo lo hago? Pues como les decía en un momento, yo tengo identificado cuántos
cuánto necesito para producir un producto, ¿cierto? Y eso que yo necesito para producir un producto lo voy a multiplicar por el tamaño del proyecto de cada año y con eso yo sé exactamente cuánta materia prima, materiales e insumos yo voy a necesitar para el primer año relacionado con el tamaño del proyecto. Eso es muy importante. ¿Qué significa? Que ustedes deben hacer un balance de materia prima, materiales e insumos para cada año de ejecución del proyecto, es decir, a los 5 años. Debe existir un cuadro similar a este que estamos acá viendo en la diapositiva para cada uno de los años, de los 5 años de horizonte del proyecto. Entonces, además de yo identificar la unidad de medida y la cantidad, sí, que inicialmente ustedes lo van a hacer por una unidad y luego lo multiplican por su tamaño del proyecto, debo identificar el costo unitario de cada uno de esos insumos, materia prima y materiales. Sí, entonces si yo necesito una libra de azúcar, pues yo necesito identificar una libra de azúcar cuánto me cuesta, un litro de leche cuánto me cuesta, un kilo de sal cuánto me cuesta, el envase cuánto me cuesta, y eso luego multiplicarlo por la cantidad que yo ya he estimado aquí de cada uno de los materiales. ¿Cierto? Entonces yo tengo que hacer esta operación matemática para poder identificar cuánto me cuesta a mí los materiales, materias primas e insumos para cada uno de los años de ejecución del proyecto. ¿Sí? Por eso es muy importante que ustedes tengan los precios de referencia de este año. ¿Cómo lo vamos a proyectar en el tiempo? Con el IPC. ¿Cierto? Vamos a proyectar todo con el IPC. El IPC es la inflación. Existen páginas que nos permiten identificar cuál es la proyección de la inflación a los próximos 5 años. Es parte de la tarea y la consulta que ustedes deben hacer. Ustedes tienen que identificar y en Excel poder indicar cada año cuál es el estimado del IPC o también conocido como la inflación en cada uno de los años, y lo que ustedes van a hacer es que cada año ustedes identifican el precio de referencia de este año, que es 2020, y lo van a proyectar año a año con los IPCs que ustedes encontraron en internet, ¿vale? Y con eso ustedes ya identifican año a año cuánto les va a costar la materia prima, materiales e insumos establecidos. Que es importante también que ustedes identifiquen como insumos, por ejemplo, lo relacionado con los servicios públicos, ¿cierto? Entonces ustedes necesitan energía eléctrica, entonces cuántos kilovatios de energía necesitan, si necesitan agua potable, entonces cuántos metros cúbicos necesitan, si ustedes necesitan gas, pues tienen que estimar eso, cómo lo van a medir, en qué unidad de medida de acuerdo al recibo de ese servicio público. Si ustedes necesitan, por ejemplo, si es un proyecto de software, entonces cuánto necesitan de servicio de internet. Entonces todo ese tipo de insumos es importante que ustedes también lo identifiquen y lo cuantifiquen conforme a, por ejemplo, en los recibos ustedes pueden encontrar cuánto vale un metro cúbico, un metro de kilovatio, perdón, un valor del kilovatio, y recuerden que además ustedes deben hacer esas estimaciones teniendo en cuenta, por ejemplo, el estrato del lugar donde ustedes se van a establecer, el tipo de negocio, de comercio, de planta de producción que ustedes van a tener, que eso hace que, por ejemplo, sus servicios públicos sean diferenciados, y eso es parte de lo que ustedes deben hacer, esas averiguaciones e indicar aquí en estos cuadros esos costos unitarios para poderlos cuantificar, ¿cierto? Entonces en este ejemplo pues tenemos también gasolina para algunas máquinas, soldadura, pintura, ¿cierto? Entonces ustedes tienen ahí que identificar cada uno de esos insumos que son necesarios para realizar su proceso de producción y para ingresar esa materia prima, insumos y materiales a las operaciones de producción necesarias para generar el producto. ¿Cierto? Entonces, esa es la primera parte de la ingeniería del proyecto. Lo primero, hacemos un resumen, y lo primero es que se debe identificar una ficha técnica del producto, se debe definir cuál va a ser el proceso productivo que ustedes van a llevar, y vamos a hacer unos balances de materia prima, materiales e insumos necesarios, teniendo en cuenta, uno, el tamaño del proyecto por cada uno de los años que ustedes ya calcularon, la unidad de medida de cada uno de los materiales, materia prima e insumos,
la cantidad pues necesaria, el valor unitario y el valor total necesario. Estas dos últimas cifras son necesarias o serán insumos para nuestro estudio financiero.